Pues bien, entonces Weber trataba de definir lo que es la sociedad, ¿no? Que se encuentra organizado de manera estructural, es decir, una estructura entre el individuo, las organizaciones y bueno, nosotros qué rol jugamos en esas relaciones sociales, es decir, por qué se fomenta mucho la corrupción? ¿Qué elementos o qué eventos son los que generan este proceso tan importante en nuestro país, tan importante desde el plano negativo, evidentemente, y por qué nosotros como sociedad lo seguimos haciendo, por qué lo seguimos ejerciendo? Entonces, esas estructuras sociales, de alguna forma en su conjunto, pues si no podemos ordenarla de acuerdo a este tipo de relaciones, pues generan un impacto totalmente negativo en nuestro país. Por ejemplo, está el caso muy concreto de nuestro país. ¿Qué te parece si viajamos al 2012? Recordamos un poquito lo que sucedía. Y aquí era un punto muy importante porque entonces si plasmamos la idea de Weber, era comprensiva porque se basa en la comprensión y en la interpretación. ¿Comprensión e interpretación de quién? De la conducta de los seres humanos. Entonces, ¿por qué en el 2012, en una ciudad del norte, Ciudad Juárez, en aquel entonces se consideraba la ciudad más violenta del mundo, inclusive por encima de Bagdad? Y en contraparte, en la misma República Mexicana teníamos a Yucatán, que en aquel entonces, en el 2012, era una de los mejores lugares para vivir. Inclusive los críticos la podían equiparar con Helsinki, ¿no? Uno de los principales lugares ahí en Europa. Y bueno, así es como se equiparaba entonces Yucatán. ¿Y cuál era la diferencia entre tener la peor ciudad y una de los mejores lugares para poder vivir en todo el mundo? Pues básicamente era a sus prácticas sociales. Este comentario que te estoy dando, pues es de Leo Zuckerman, ¿no? Entonces él explicaba que básicamente se debían a sus prácticas sociales y que, bueno, pues Yucatán era una tendencia más comunal, entre ellos se apoyaban, entre ellos se ayudaban, y esto es lo que generaba cierto bienestar entre los habitantes, y bueno, sus formas de gobierno lo trataban de entender en la época de la misma forma, entonces caminaban a la par. Caso contrario que Ciudad Juárez, que bueno, como todos escuchábamos en los noticieros, pues prácticamente era noticia todos los días. Este científico básicamente formuló una teoría que se llama la teoría de la comprensión. Así se llamó su teoría. Su teoría de la comprensión. Es como cuando realizamos una lectura, o sea, de cualquier género, que es lo que tratamos de hacer es comprenderla, no de memorizarla, sino de comprenderla. Entonces, en la misma manera se puede entender a una sociedad. O sea, no es lo mismo decir, es que México es un país corrupto, es que México tiene el primer nivel en obesidad, y es que México, y seguir con el es que México. No, eso ya lo sabemos, eso es una sintomatología. Lo que necesitamos hacer es comprender, para saber qué mecanismos se tienen que utilizar para poder ir revirtiendo cada uno de estos males que nos aquejan. Entonces, esa teoría de la comprensión, aunado al ejemplo que te acabo de exponer, atiende a dos cualidades. Uno, que es teoría de la comprensión porque se basa en la interpretación, ¿no? Y esa misma comprensión trata precisamente de comprender. Entonces te lo escribo de esa forma porque comprensión, así se llama la teoría. Entonces la vamos a manejar como la teoría de la comprensión. Entonces es interpretación y comprender. Pero a quién hay que entender y a quién hay que interpretar. ¿Y qué tenemos que interpretar? Interpretar y comprender a quién, pues es a nosotros como individuos, ¿no? O sea, ¿cómo nos explicamos que, bueno, pues viviendo prácticamente en una sociedad que es una sociedad pues de las últimas épocas, una sociedad moderna, pues tengamos todavía cierto tipo de acciones que nos limitan?
¿no? Acciones tan pequeñas que a veces desarrollamos como seres humanos. Por ejemplo, algún día comprendemos lo que es, por ejemplo, fumar. O sea, no solamente es fumar, no solamente es pues generar o ocasionar desestabilizar nuestro organismo, no es eso. ¿Qué sucede con la mayoría de los fumadores? ¿A dónde van esas colillas de cigarro? Pues al suelo, ¿no? Muy poco de ellos la ponen porque además hay pocos lugares, que esa también es una parte muy importante del gobierno, que debe de apoyarse de ciertos utensilios para que, bueno, un fumador pueda poner ahí su colilla, porque resulta lo siguiente: una colilla de cigarro contiene aproximadamente 250 químicos. Bueno, y cuando llueve, ¿qué crees que sucede? Bueno, pues que se empieza a filtrar y entonces se empiezan a contaminar los mantos acuíferos, ¿no? Entonces debemos de comprender y entender todo tipo de acciones, desde lo que consumimos, desde la forma de interactuar con una sociedad, tratar de evitar esta cuestión de la corrupción. No es responsabilidad de las instituciones, también es cierto grado de participación de nosotros como individuos. Entonces, para poder cerrar un poquito este tema de Max Weber, pues dejo con una frase de un presidente emblemático de la Unión Americana, que su nombre fue John F. Kennedy. Pues resulta que un día antes de ser presidente en una campaña, hizo su discurso, ¿no? Como normalmente los escuchamos y te prometen muchas cosas y todos bien contentos. Bueno, pues algo similar pasó en Estados Unidos. Y resulta que sale un hombre de la multitud y le dice a John F. Kennedy, dice: bueno, presidente, todo lo que pues, nos has dicho está bien, me agrada mucho, pero solamente te voy a hacer una pregunta. Quiero que me contestes qué va a hacer el país por mí. Y entonces John F. Kennedy le dijo: no, mejor pregúntate tú qué vas a hacer por tu país, ¿no? Bueno, y así dejamos a Max Weber.